Buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de la comunidad contigo. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos hable en esta mañana cuando leamos la Biblia. Oremos. Papá Celestial, te rogamos que en esta mañana escuchemos tu voz al leer la Biblia. Por favor, háblanos, Señor. Ayúdanos a verte más de cerca, a conocerte más de cerca y a amarte, Señor. Y que ese amor se refleje también hacia afuera, hacia otras personas. Te rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cuáles son los derechos de un rey en esta tierra? Es una pregunta que tal vez en la actualidad sea difícil responder, ya que en nuestro tiempo solo quedan unas pocas monarquías en el mundo. Pero en la antigüedad, por ejemplo, durante la Edad Media en Europa, los derechos de un rey eran absolutos. Según la Enciclopedia Británica, los reyes derivaban su autoridad de Dios mismo, por lo que no podían ser considerados responsables de sus acciones por ninguna autoridad terrenal. Qué fuertes palabras, ¿no creen? Derechos y autoridad totales y absolutos. Si a lo largo de la historia la autoridad y derechos reales han sido vistos en términos tan absolutos, ¿qué podríamos decir de los derechos y autoridad no de un rey humano y terrenal, sino del Rey del universo? En Mateo capítulo 16, un capítulo importantísimo en este evangelio, leímos una confesión importante del apóstol Pedro acerca de la identidad de Jesús. Pedro dijo en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro identifica a Jesús como el Mesías, es decir, como el Rey prometido, el ungido de Jehová. Y además lo identifica como el Hijo de Dios, es decir, no solo el Rey de los judíos, sino el Rey del universo, divino, Hijo de Dios. Sin embargo, en el relato de Mateo, este Rey del universo no es como los reyes terrenales, que imponen su autoridad a la fuerza y oprimen a sus súbditos, sino que Jesús es el Rey que vino a servir, como vimos la anterior semana en Mateo 17, 22 al 23. El Rey Jesús iba a ser entregado en mano de los hombres quienes lo iban a matar. El Rey del reino de los cielos es el siervo sufriente. ¡Qué increíble! Qué increíble la manera en la que Jesús pone de cabeza los valores de los reinos de este mundo. Y en el pasaje que leeremos hoy, veremos nuevamente esta puesta de cabeza de los valores de los reinos de este mundo. Leamos por favor Mateo capítulo 17 y en esta mañana vamos a enfocarnos en los versos 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. La palabra de Dios dice así. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas del impuesto del templo. Y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? Sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca, hallarás un siclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Hay varias cosas asombrosas en este pasaje. Por un lado, el conocimiento perfecto de Jesús acerca de la conversación de Pedro con aquellos que cobraban los impuestos del templo, aunque él no estaba presente ahí. Además, el gran poder de Jesús demostrado a través del milagro al permitir que Pedro saque dinero de la boca de un pez. Pero hay una cosa mucho más increíble en este pasaje que estas que acabo de mencionar, y es que Jesús, siendo el Rey Supremo,
con un conocimiento perfecto de todo y con tal poder que puede ordenar a todo lo creado, se someta en humildad para no escandalizar a otros. Nuevamente, qué increíble que Jesús pone de cabeza los valores de este mundo. Como el unigénito Hijo de Dios, Él no necesitaba pagar el impuesto del templo. Jesús mismo dijo en Mateo 12:6 que Él era mayor que el templo. Por eso en este pasaje leemos lo siguiente. ¿Qué te parece, Simón? Los versos 25 al 27. ¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Jesús estaba exento, obviamente. El Hijo unigénito de Dios estaba exento de pagar el impuesto del templo. Pero en humildad y sumisión voluntaria, Él paga el impuesto y además provee por gracia de una manera milagrosa para que Pedro pague también y cumpla este requerimiento. Y para explicar su proceder, Jesús dice en el versículo 27 una frase muy importante en el estudio y reflexión de este pasaje. En el verso 27 Jesús dice, para que no los escandalicemos. En otras palabras, para que no los ofendamos. ¡Qué humildad! Y qué manera de bajarnos los humos a nosotros, que el Hijo de Dios, el Rey del universo, estuvo dispuesto a renunciar a sus propios derechos para no ofender o escandalizar a otros. Y aunque en esta ocasión hizo esto al someterse voluntariamente al impuesto del templo, más adelante lo haría más supremamente al someterse a la muerte de cruz para salvar a los pecadores. Reflexionemos acerca de esto. ¿Qué significa para nuestras vidas el día de hoy? En primer lugar, nos debe llenar de gratitud inmensa el entender que el Rey del universo se despojó de su gloria y renunció a sus derechos para salvarnos. Y esta gratitud debe infundirnos de un deseo de entregar nosotros nuestra propia vida y renunciar a nuestros propios derechos para servir a nuestro Rey y a otras personas. Y en segundo lugar, esta humildad de Cristo debe cambiar nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros, la manera de relacionarnos con el gobierno, la manera de comportarnos en la iglesia. J.C. Ryle, un teólogo del siglo XIX, dijo lo siguiente acerca de las palabras de Jesús: para que no los escandalicemos. Ryle dijo, permítanme leerles esta cita un poco extensa de este texto. Dice así: recordemos este pasaje como ciudadanos. Puede que no nos gusten todas las medidas políticas de nuestros gobernantes, pero ¿están estas medidas dañando nuestras almas? Si no, permanezcámonos callados para que no los escandalicemos. Recordemos este pasaje como miembros de la iglesia. Pueda que no nos guste cada jota y título de las formas y las ceremonias. Puede que aquellos que nos dirigen no nos parezcan siempre sabios, pero ¿está alguna gran verdad del Evangelio en riesgo? Si no, mantengámonos callados, para que no los escandalicemos. Recordemos este pasaje como miembros de la sociedad. Pueda que haya usos y costumbres que para nosotros sean pesados, inútiles y de poco provecho. Pero, ¿son cosas que tengan que ver con principios? ¿Hieren estas cosas nuestra alma? Si no, sometámonos pacientemente para que no seamos tropiezo. ¿Qué palabras más sabias de este teólogo, de este autor, que expresan de manera clara las implicaciones
de este pasaje que estamos estudiando, las implicaciones de la humildad de Cristo para nosotros, sus seguidores, el día de hoy. Nuestro Rey, al venir a servir, volcó de cabeza los valores de los reinos de nuestro mundo. Que Dios nos dé a cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo, el discernimiento y la sabiduría para poder vivir conforme a esa humildad de Cristo. En un mundo y en una época donde los derechos y las libertades individuales son a veces lo que más le importa a nuestra sociedad y a este mundo. Que por el poder del Espíritu, el Padre nos dé la mente y la humildad de Cristo, para poder estar dispuestos a renunciar muchas veces a lo que nosotros pensamos son nuestros derechos y libertades por amor a otros, para más bien tender puentes para el Evangelio y para no ser piedra de tropiezo para otras personas. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude a hacer esto. Terminemos aquí orando. Oremos. Señor amado, te damos muchas gracias por esta porción de tu palabra y por el ejemplo supremo de humildad de Cristo, que siendo Dios se despojó de sí mismo, Señor, por amor a nosotros y vino para servir, para morir en humildad por nuestros pecados. Ayúdanos a andar con la misma humildad y el amor, Señor, de Cristo. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y que tengan un muy buen día.